¿Sabías que una de las razones por la que Windows va tan lento es porque Microsoft introdujo una carpeta llamada System32? Contiene archivos basura que ralentiza todo el sistema. Si la eliminamos, los programas inician más rápido, los FPS aumentan y tu impresora monocromática imprimirá color. Ok, no corras a eliminar System32. Es una carpeta esencial para que Windows funcione. De ahí que esta broma de eliminarla se popularizó en una época. Pero, ¿y si es tan importante? ¿Es posible eliminarla así nada más o por accidente? ¿Y qué pasaría si lo hacemos? Vamos a averiguarlo en este video y también vamos a ver un poco de qué se trata esta carpeta exactamente. De hecho, tiene una historia un tanto curiosa que nos ayuda a comprender una pequeña parte de cómo funciona Windows. Y si querés un Windows original para tu computadora que no sea para romper, recordá que podés conseguirlo a través de GBG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. System32 es una de las carpetas más importantes ya que aquí se encuentra gran parte del sistema operativo. Aquí dentro se encuentran archivos DLL, librerías con partes de código necesario para que Windows y otros programas funcionen. También se alojan los drivers y programas exe esenciales de Windows como el administrador de tareas, el CMD, bloc de notas, incluso programas algo desconocidos que probablemente nunca hayas visto. Su contenido es necesario para que Windows arranque y funcione con normalidad. Esta carpeta fue creada como una adición a la carpeta System original que se usaba en las antiguas versiones de Windows de 16 bits para almacenar software de 32 bits, de ahí el número 32. Podemos encontrarlo presente en todas las versiones basadas en la rama NT en el directorio de Windows, ubicado en la unidad en la que tenemos instalado el sistema operativo. Ahora bien, si el 32 viene de 32 bits, ¿por qué sigue siendo tan importante System32 siendo que ya usamos sistemas de 64 bits? ¿Acaso no es más importante System64? Resulta que con el salto a los 64 bits se dieron algunos cambios importantes, y desde entonces ha generado un mar de confusiones entre los usuarios. La sorpresa aquí es que System64 no existe, y System32 es ahora la carpeta usada para las librerías de 64 bits. Pero, ¿y qué pasó entonces con las librerías de 32 bits? Estas fueron a parar a otra carpeta llamada SysWow64. Sí, no lo dije al revés, es así como lo estás viendo. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en realidad esto tiene su explicación. Retrocedamos a la época de los sistemas de 32 bits. Los programas de terceros habitualmente instalan sus propias DLL en su propia carpeta de archivos de programa, aunque a veces solían hacerlo de manera adicional en System32. Al parecer, muchos de estos programas de 32 bits fueron codificados para usar este directorio, pero cuando los desarrolladores volvieron a compilar sus programas para los 64 bits de Windows, siguieron usando la misma carpeta de System32. Aquí estábamos ante un gran problema. Para empezar, los programas necesitan los DLLs de su arquitectura correspondiente. Si un programa de 32 bits intenta cargar un DLL que necesita, pero se encuentra con una versión de 64 bits, el programa fallará. Es por esto que ambas versiones deben ir siempre en carpetas separadas. Anular la compatibilidad con los programas de 32 bits en los sistemas de 64 no era una opción. Hubiera sido un tiro en el pie para Microsoft. Tampoco podían dejar System32 para las librerías de 64 bits y crear un nuevo directorio para las librerías de 32, ya que muchos de estos programas de 32 bits no habrían sabido buscar esta nueva carpeta.
a menos que esto se aplique junto con una técnica especial. Finalmente, Microsoft solucionó este problema creando un subsistema llamado WOW64. Esto significa literalmente Windows de 32 bits en Windows de 64 bits. Consistió en la creación de un nuevo directorio llamado syswow64. En este nuevo directorio irían a parar las librerías de 32 bits que solían encontrarse en System32. Ahora bien, ¿y cómo es que los programas de 32 bits buscarían las librerías en este nuevo directorio y no en System32? Aquí entra la parte divertida. Se hace uso de una técnica llamada redirección de archivos. Cuando un programa de 32 bits intenta acceder a System32, el sistema operativo redirige esta solicitud a syswow64 donde se encuentran ahora las librerías de 32 bits. Básicamente es como una especie de portal invisible que los Windows de 64 bits crean para engañar a estos programas. El programa en todo momento piensa que está accediendo a System32, pero en realidad lo está haciendo en syswow64. Una solución muy ingeniosa la cual permitió que System32 siga siendo el directorio estándar de las librerías del sistema, y fue así que se convirtió en la carpeta de almacenamiento para las librerías de 64 bits. De la misma forma, todo esto explica por qué archivos de programa se usa ahora para los programas de 64 bits, y hay otra carpeta separada llamada archivos de programa x86 donde ahora son redirigidos los programas de 32 bits, al igual que pasa con syswow64. Ahora tenemos más que claro que tanto System32 como syswow64 son carpetas más que necesarias, y de ser eliminadas el sistema no funcionará. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Desde los años 2000 surgió un esquema de troleo en internet con la intención de que los usuarios con poca o nula experiencia en informática eliminen la carpeta System32. Estos mensajes alegaban que la carpeta era un virus o que se trataba de algo que Microsoft puso ahí a propósito para ralentizar el sistema y venderte herramientas para optimizar Windows. Algunos de estos mensajes tenían falencias importantes, ya que estas supuestas herramientas que vendía Microsoft en realidad pertenecían a otras empresas. Siendo realistas, alguien que sabe del tema se daría cuenta, pero para alguien que no tiene ni idea podría morder el anzuelo. Ahora bien, ¿es posible eliminar System32 así nada más? Vamos a averiguarlo haciendo la prueba en dos versiones del sistema operativo. En XP, ya que era la versión usada en la época que se había originado esta broma, y en una versión más actual, Windows 10, para saber qué tan grave puede ser ahora. Por supuesto, debo advertirte que no intentes esto en casa ya que puedes tropear el sistema operativo de tu PC. Estas pruebas las hago en una máquina virtual sin archivos importantes allí. Comenzando por XP, este sistema ya contaba con algunas protecciones. Hasta que lleguemos a la carpeta System32 nos toparemos en cada ocasión con una advertencia en el que el explorador nos indica que los archivos están ocultos y su contenido mantiene el sistema en correcto funcionamiento. Si aún así alguien decidiera ignorar este mensaje e intentara eliminar la carpeta, el sistema no permite hacerlo. Sin embargo, llegaron a divulgarse imágenes que iban más allá de lo básico, donde se las ingeniaron para que el usuario evada estos controles. En una de ellas brindaban instrucciones estrictas para crear un archivo de procesamiento por lotes con el bloc de notas. Este tipo de archivos contiene una serie de comandos que se ejecutan en secuencia y permite automatizar tareas como la eliminación de varios archivos. Así es, instrucciones para crear un archivo de autodestrucción en 2 renglones. Suena emocionante. Como en este caso el usuario solo debe usar el bloc de notas y luego ejecutar el archivo, no pasaría por ninguna de las advertencias ni el bloqueo anterior, logrando eliminar el contenido de System32 con éxito. Esto es posible ya que XP contaba con un sistema de permisos muy limitado. No todos los archivos llegan a ser eliminados ya que muchos se encuentran en ejecución por el sistema. Y curiosamente gran parte del sistema sigue siendo funcional, pero si reiniciamos vemos que el proceso ya fue suficiente para dañar el arranque. Un dato importante es que los archivos personales como fotos o documentos no corren peligro, ya que la carpeta del usuario se encuentra fuera del directorio System32 y de Windows. Pueden recuperarse haciendo uso de un sistema Lite por CD o conectando el disco en otra computadora. Pero es un proceso de que alguien que haya caído en esto seguramente no sabría hacerlo y necesitaría ayuda de alguien que sepa el tema o llevar la PC con un técnico. ¿Qué hay de Windows 10? En esta ocasión traté de replicar el mismo proceso anterior creando el archivo por lote y los resultados fueron diferentes. Tampoco he notado ningún cambio en el sistema, pero al reiniciar Windows inicia perfectamente. Repetí el proceso en una máquina nueva y observé que aún
aún ejecutando el archivo por lotes como administrador, logró eliminar apenas 38 de los 13.000 archivos que contiene la carpeta. Aparentemente no eran archivos relevantes. Esto fue ínfimo comparado al caso anterior. Resulta que en XP había logrado eliminar casi 1500 archivos de la carpeta. Este número representaba más de una cuarta parte de la cantidad total de archivos de System32. Aún así me propuse intentarlo de la forma que sea sin usar Linux o cualquier otra cosa fuera de Windows. Luego de investigar un poco, lo que hice fue modificar los permisos para obtener mayor control sobre los archivos de la carpeta. Y créanme que esto no es algo que llegue a hacer cualquiera sin investigar y seguir una guía al pie de la letra. Puede ser muy confuso, sobre todo para el que nunca tocó este tema de los permisos. Finalmente logré cambiar los permisos y ejecuté el archivo por lotes nuevamente, ya que no permite eliminar la carpeta de una sola pasada. E ir eliminando los archivos de a tandas es algo de lo que podría estar todo el día. Y ¡bingo! Ahora sí, vemos que de más de 13.000 archivos logramos reducir la carpeta a casi 9.600. Esto sí ya es un número importante. De hecho, le metí tantas ganas que hasta se me pasó la mano, más que con XP. Muchas cosas que intento abrir como configuraciones o personalización no abren o lanzan algún error. Cortana ni siquiera responde. Bueno, tampoco funcionaba antes de romper el sistema. Pero el menú inicio no funciona con normalidad. Los tiles no sirven. Se ven, pero es como si estuvieran pintados ahí en el menú. Muchos de los programas no abren al hacerles clic. Y otros intentan lanzarse, pero no lo logran ya que no encuentran las DLLs necesarias. Si intento reiniciar el sistema, el botón apagar no hace nada. El sistema quedó tan destruido que tampoco se puede abrir el administrador de tareas o la pantalla de cerrar sesión. El único camino es reiniciarlo a la fuerza desde la máquina. Durante el arranque el sistema detecta que hay un problema y ejecuta la reparación automática, pero el asistente no es capaz de repararlo por sí solo, así que intenté solucionarlo con otras opciones como el restablecimiento de equipo, que permite conservar o no los datos personales. Si bien nos deja avanzar, al final tampoco es capaz de restablecer el sistema. Como vimos en versiones más actuales de Windows, esta carpeta está mejor protegida con el sistema de permisos, y eliminarla es mucho más difícil, a diferencia de la época de XP en el que sí podía resultar ser una broma bastante grave. Eso ha sido todo y espero que hayas disfrutado del video. Recordá dejarme tu me gusta, suscribite y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima.